Tío, ¿tú cuándo empezaste a ir a terapia? Pues hace un montón de años. En mi primera crisis existencial, ¿Vale? a los 30 y algo. ¿Cuántas has tenido? Par buena de ellas. Bueno, un par está bien, es un buen balance. Sí, sí, sí. Y ahí empecé y me fue muy bien, estuve un año. Va muy bien. Luego tuve otro par de crisis existenciales. Y también estuviste en Y terapia. también estuve en terapia. Guay. Y me ha resuelto mucho. ¿Y tú? Pues yo empecé hace 3 años y no tenía ninguna crisis existencial. Y ahora la tienes. Y ahora la tengo, pero estoy atravesando la primera, pero la estoy llevando mejor gracias a llevar tanto en terapia, o sea que no tiene por qué ser un parche. A mí lo que me fastidia es la gente que dice que va a terapia por hacer el check y porque está de moda, pero luego no le hace ni puñetero caso a la psicóloga o al psicólogo y no hace autocrítica. Es como, no es solo ir, ¿sabes? Y hacer el check, hay que ir y trabajar un poquito, al menos los días que tenga fuerza, ¿sabes? Bueno, y también hay a veces que no das con el psicólogo o terapeuta que es para también. ti y que no vas por buen camino. También. Ojo con eso. Yo he tenido suerte y tú creo que también. Sí, es la mejor, la verdad. Un día vendrá mi psicóloga aquí. Súper. Pero hasta que venga ella, pues vamos trayendo otras psicólogas de las que también aprendemos mucho. Muchísimo. Pero por redes sociales, porque no todas las redes son malas. En absoluto. Muchas abren un montón de perspectivas. Sí. Sí. Y en este caso es... Débora, Murcia. Débora es psicóloga, divulga y orienta en las redes y en privado, y si hace falta también te lanza la soga para salir del pozo. Hoy hablamos de ópera y vida con Débora Murcia. Un poco extrema. Si no conocéis a Débora, Búsquenla. hoy os va a salvar la vida. Bueno, Probablemente. La soga. expectativas, madre mía. La soga. En algún momento todos o la hemos necesitado o la vamos a necesitar. Solo hay dos, por desgracia creo que solo hay dos estados. Que es o la necesitaste o la vas a necesitar. O la O necesitas. la necesitas en este momento, En también puede presente, ser, también sí. puede ser. Y bueno, y Es haces un... psicóloga sanitaria, divulgadora, también tienes en redes, tienes tu podcast Sí, tengo mi podcast, las redes sociales y la consulta privada. y ahora acaba de editar este libro estupendo que se llama No soy yo. Me encanta el título. Está pensado para que la gente cuando lo vea diga, me conecta con algo. Claro. Es como más visceral el título. Porque tenía como muchas ideas y era como, ¿qué puede ser que la gente cuando lo vea diga? ¡Ah! Y dije, esto. Sí, Yo totalmente. que como soy muy emocional y me muevo mucho con... ¿La con- tripa? sí, Bueno, conectas, además es sencillo, pero va... O sea, y lo describe perfectamente. A mí me ha encantado. ay, muchas gracias. De verdad. Qué emoción. Está escrito para eso, para que ayude a la gente. Sí, porque además veo que está escrito... A ver, o sea, hay libros maravillosamente escritos, pero creo que sí que a veces se suele pecar de demasiado pretencioso. Y en tu caso, cero. Lo veo como tan claro, tan preciso, no te vas por las ramas. Práctico. Es práctico a la vez que es cercano. Entonces, me ha gustado tanto. Ay, gracias, qué ilusión. Es como lo que necesitas oír todo el rato, pero sin que te llegue a agobiar, a decir, madre mía, ni a poner la culpa en ti, sino como, tranquila, es normal lo que estás sintiendo o lo que has sentido y vamos a ver cómo salir de aquí. Y Eso es, superguay. hay esperanza y salida. Siempre, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Total. Bueno, a ella la trajimos a ver qué cosa. La trajimos con la soga. Con la soga. Yo vine encantada, ¿eh? Nadie me obligó. Teodora. Sí. Teodora, y pensamos que justamente era muy interesante que Débora viniera a ver Teodora, porque se ven, bueno, ahora nos dirás tú, Porque pero... es espectacular. A ver, Porque, eso para ¿qué empezar. haces que no estás yendo a verla? Y sobre todo porque creemos que se ven muchas dinámicas relacionales chungas. Literal. Y en este caso en la elección de cómo se puso en escena, porque esto en realidad es un oratorio, no es una ópera, no está hecho para ser representado. Entonces la escenógrafa decidió, la directora de escena, mujer, decidió hacer un alegato en contra del patriarcado. Sí, Por sí. eso utiliza la figura de Teodora como una heroína
a Irene como una aliada feminista, a Valens, ya tú esto lo cuento un poco por arriba, Correcto, sí, sí, a sí. Valens como un narcisista que abusa del poder Correcto. constantemente, ¿no? Que y es bastante turbio. Que tiene cómplices. Eso es. Que ven, se dan cuenta, pero callan. Eso es. A Didymos como alguien, como una nueva masculinidad, un hombre que es capaz de darse cuenta de que ese otro hombre, o sea, no ser colega, de no permitir todo lo, o estar de acuerdo con todo lo que él hace porque es el macho de la manada, ¿no? El macho alfa, y apoya a Teodora porque entiende que sus razones son genuinas y lícitas, ¿no? Entonces, todo esto, no sé si en realidad está en el libreto, desde luego no estaban las intenciones de... Pero es lo chulo que tiene poder llevar un oratorio a escena, que tienes mucha más libertad. No tienes que estar pendiente de... En el libreto pone que ahora entra fulanita y pasa esto y literalmente es esto. Creo que la interpretación es mucho más amplia y se pueden llevar a lecturas tan interesantes como la que ha hecho esta mujer. A ti, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti? A mí me pareció, o sea, partiendo de la base que yo nunca había ido a la ópera. Perfecto. Primera Me vez encanta eso. en mi vida. Primera vez en mi vida que iba a la ópera, entonces me rompió bastante los esquemas. Porque era como ver algo súper novedoso con algo que en realidad es antiguo, ¿no? Entonces como que el contraste me impactó. Luego también, os lo estaba comentando antes, que hay una escena que en concreto me emocionó, que fue la de las bailarinas en la barra de pole dance mientras sonaba la ópera. Fue como un estado de éxtasis, y luego toda la temática que hay detrás, ¿no? De Teodora luchando, que también nos podemos ver todas las mujeres reflejadas, ¿no? Como luchando por lo que creemos que es justo, por nuestros principios, por nuestros derechos, y cómo literalmente el mundo se nos echa encima y se nos pone en contra, y esto es algo que nos cuesta mucho defender, ¿no? Porque claro, las personas desde el privilegio no pueden ver cuáles son las necesidades, y esto está muy bien plasmado, ¿no? Como hay una lucha, como hay gente que cree en ella, bastante, ¿no? Como todos los aliados cristianos en ese caso de Teodora, pero en realidad en la sociedad lo podemos ver así, ¿no? Y cómo hay personas que se ponen en su contra, cómo la esclavizan, ¿no? En la escena en la que... Cómo las mujeres nos podemos ver también reflejadas en eso, ¿no? Cómo nos llevan los roles de género a sentirnos esclavizadas en la sociedad, a cumplir determinados roles y patrones de conducta que se espera de nosotras, ¿no? De los cuidados, cómo nos intentan callar, ¿no? Cómo nos intentan bajar. Y la culpa. Exacto, y qué se espera de nosotras. Y en también. el caso de Teodora, además, el castigo, en la original también, es meterla en el templo de Venus, es decir, ir a la prostitución. Total. Ese es el castigo mayor que se le puede hacer o de los mayores que se le puede hacer a una mujer. Totalmente, o sea, al final tu matarle cuerpo... un hijo o... Exacto, tu cuerpo otra vez al servicio del patriarcado, o sea, al final, y eso también es algo que, o sea, yo creo que se refleja muy bien en la ópera, pero también, o sea, es como una similitud con la vida real, o sea, de cómo a día de hoy, no a lo mejor con la prostitución, pero cómo siempre el cuerpo de la mujer o la figura de la mujer al servicio del patriarcado, ¿no? El objetivizar a la mujer como un bien de consumo, si lo quieres ver así, o una parte más que te completa en la vida, pero no como un igual. O de cuidados, lo que tú decías, de estar relegadas siempre a los cuidados. Eso es. Pero tú entendiste súper bien la puesta en escena. Es que, pero bueno, yo creo que se entiende bastante fácil. Sí, pero bueno, me imagino que... Chica, y yo creo que también es con la mirada, que tú lo veas, porque al final también tenemos que tener como esta mirada crítica, ¿no? De esto que es tan sencillo, ¿no? Como sentarte a ver algo que me transmite a mí y luego analizar. Como yo soy psicóloga, me gusta mucho analizar las cosas, los patrones de conducta, por qué nos relacionamos así, por qué caemos en relaciones de este tipo. Pues igual, o sea, yo me senté ahí y decía, ¿qué estoy viendo? Yo creo que es que se plasma muy bien si quieres, sobre todo, si quieres entender lo que te quiere transmitir la autora de la obra. Exacto. Y musicalmente a ti, por ejemplo, te extrañó, o sea, ¿te parecían dos mundos inconexos, una puesta en escena moderna con una música de hace 3 siglos? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo no había visto otro tipo de ópera, a mí, pues,
me pareció lo más normal del mundo, en plan de, vale, pues esta puesta en escena con esta música como que me parecía que iban muy en asonancia porque no he conocido lo que es la ópera tradicional, entonces como que, vale, sí. No, pero es genial porque Lo compro. precisamente por eso invitamos a gente de otras profesiones, porque claro. no Guay. vienes sin un prejuicio y además no te choca nada con nada. Sin embargo, o sea, la puesta en escena con la música, sin embargo, cuando nosotros los que estudiamos música o venimos de este mundo, ves una propuesta moderna en algo tan antiguo Hay que hacer además un esfuerzo doble. rompe un poco la historia real y te choca un poco, ¿sabes? Y es genial que, pues eso, que tú lo hayas entendido perfectamente y que no te choque. A mí es que de verdad que me encantó. Que lo importante sea el mensaje y la música también, por supuesto, pero que no haya un choque que te impida ver el mensaje que te está queriendo transmitir. Totalmente. Mira, y sobre todo para el mensaje, yo siempre me fijo en quién es la persona protagonista, un hombre o una mujer, en qué lugar deja la figura de la mujer, porque me acuerdo que hace poco estaba en casa viendo esto no tiene nada que ver, pero viendo una película con mi marido y le dije, era sobre una peli de superhéroes, y salía la figura de una mujer como superheroína y yo decía, yo es que esto no lo vi de pequeña. Yo no tenía referencias de pequeña de que yo podía ser una superheroína. O sea, yo veía Dragon Ball y casi todo eran figuras masculinas. totalmente. Y yo, claro, había una chica, ¿vale? Pero que Es la generalmente... acompañante, la que aguanta al protagonista, Exacto, la que lo soporta, como en Harry Potter, por ejemplo. La que salva siempre a Harry Potter es Hermione, pero al final la figura protagonista es Harry Potter. Y así con todo, entonces yo pienso, cuando veo figuras femeninas que están en papeles protagonistas, digo, Bien, me veo reflejada aquí. qué guay. Claro, sí, porque aunque la acaben matando, vamos a poner por caso, Sí. va a haber un montón de cosas en las que tú te puedes identificar a nivel emocional. Totalmente. O de la manera de vivir la, Así es. pues, la vida. Ya. Totalmente. Y necesitamos... Perdona, el foco protagonista está en lo que ella siente, no en lo que los demás hacen y ella tiene que acompañar. No sé, es guay. Eso es. Y la lucha que ella tiene para que escuchen su voz y su verdad, toda la ópera es así. Es luchando ella para que la escuchen, ¿sabes? Y para que la validen. Que es un poco la lucha que tenemos todo el rato las mujeres, que es como... A mí mis amigos me dicen, pero es que ya no hace falta, es que ya no hace falta. Ay. Tú desde tu privilegio lo estás viendo así. Claro. Claro. Como si yo digo, en España no hay racismo, claro, yo como mujer blanca privilegiada, digo, pues estamos mezclados todos. Pregúntale a una mujer afrofemina, una mujer racializada. ¿Cuántas veces al día, literalmente, nota... Claro. Y no solo microracismos, todo. O sea, es que la De todo, sociedad de todo. está hecha Sí, para sí, eso. Igual que es una sociedad machista, lo somos 100%, nosotras, no 100%. lo van a hacer con nosotras. 100%. Así es. Y tú, por ejemplo, en consulta ves muchas mujeres como Teodora, un poco que se inmola por el resto, por su pueblo, bueno, en este caso es por los cristianos y tal. Sí, por su Claro, pueblo cristiano. sí. El rol de salvadora, yo creo que al final, yo creo que lo tenemos un poco todas instaurado, ¿no? Porque al final, como hemos sido educadas, a la mujer sobre todo en el rol de los cuidados, ¿no? Que también es un poco lo que podemos ver en la ópera, pero ¿qué se espera de nosotras? Que seamos empáticas, que seamos amables, que seamos comprensivas, que si hay alguien que está pasándolo mal, que tendamos la mano, ¿no? Entonces, esto, claro, nos lleva, al final en psicología lo podemos ver cómo son los roles de género, ¿no? La mujer cuida, aguanta, escucha y el hombre sí que tiene como más esta voz más autoritaria, más impositiva. Entonces, claro, Decidir, actuar. Y correcto. que nuestros problemas no importen o sentir que no son importantes lo que tú Claro. estás sintiendo. Eso es. Para no molestar, para no... Eso es. Creo que todas. Y bueno, es que lo podemos ver reflejado en la sociedad, como las mujeres que tienen figuras de altos cargos, por ejemplo, cómo es su voz, cómo han tenido que modular la voz, que no ser tan autoritarias, tan punitivas, porque al final eso genera mucho rechazo. Entonces, igualmente, si tú tienes un alto cargo, ¿cómo es tu rol? Tienes que ser igualmente comedida, tienes que ser empática, para poder llegar a esos puestos tienes que ser Y a de la vez determinada también manera. tener bastante, o sea, también tienes que moldearte para funcionar con códigos masculinos para que ellos te entiendan. Correcto, O sea, tienes que estar correcto. con esa ambivalencia. Eso es, ¿no? eso es. Mira, con todo esto del clickbait, por ejemplo, contaba una política muy famosa, pero que a ella le pasa y que le pasa a casi todas sus compañeras. Cuando
la prensa de la oposición, pasa por los dos lados, quiere hacer un artículo negativo sobre ellas, la foto que pone es una foto en la que se la ve enfadada, brusca, fea incluso, como fea, entenderme. Sí. Y además no son mujeres feas, pero como muy desagradable para generar justamente esto que tú estás diciendo, de no feminidad, de no... Y como para desacreditarlas, es fuerte. Correcto, es que al final es un poco la imagen que el patriarcado nos hace creer, ¿no? Esta figura que durante tanto tiempo la figura masculina ha sido como lo asemejado al poder, a la autoridad, tal. En la mujer no puede ser igual, porque todavía seguimos bajo la presión de los roles de género, entonces... Y quedan años. Sí, totalmente. Vamos avanzando, pero quedan años. Sí, pero... Débora, ¿tú cómo llegas a especializarte en trauma y apego? Vale. ¿Qué es lo que te lleva a ti? A ver, el trauma y apego tiene una explicación. Yo cuando decido especializarme en violencia de género, claro, me di cuenta de que todo tiene un origen. Todo, o sea, ¿por qué acabamos en relaciones de este tipo? ¿Por qué aguantamos? ¿Por qué sufrimos? Digo violencia de género porque generalmente las estadísticas hablan por sí solas, o sea, un 87% de mujeres frente a un 14% de hombres. No digo que no lo haya, pero la realidad es que las mujeres a día de hoy seguimos sufriendo por ser mujeres, ¿no? Esto es un hecho. Sí. Es sistemático. Efectivamente. Entonces, Sistémico, perdón. Sí, partiendo de esa base, yo me di cuenta de que cuando trabajaba con la terapia cognitivo-conductual yo me quedaba muy en la superficie, ¿no? En conducta, emoción, pensamiento, vale. Todo esto venía generalmente de un trauma, porque al final no nos olvidemos que las relaciones de violencia son retraumatización de un evento pasado. Entonces yo dije, no puedo abordar esto sin tener un mapa conceptual de dónde viene todo esto, o sea, de una retraumatización, de un pasado en el que ha habido bullying, ha habido abuso, ha habido incluso agresión sexual, etc. Entonces, claro, me tenía que remontar a entender el contexto total de la persona. Entonces, eso me llevaba a entender el trauma. Entonces, pues dije, me tengo que formar en esto porque si no, no puedo abordar el caso totalmente, ¿no? Como que me quedaba en una superficie. O sea, todas las víctimas de una situación de abuso han tenido un trauma previo de infancia. Y esto ayuda también, o sea, ayuda en el mal sentido a la propia autorrevictimización, ¿no? De decir, esto es mi culpa por lo que me pasó de pequeña o porque yo permití esto en aquel momento, y es como que tienes que arrastrar, o sea, lo ves también en las pacientes que arrastran esa culpa. Fíjate que yo creo que muchas veces cuando llegan a consulta pasa una cosa, nunca les pongo la etiqueta de víctima, nunca. Claro. Y nunca les digo esto es violencia de género, nunca les digo esto es maltrato, nunca una víctima. Yo les llamo supervivientes, Total. porque a mí me parecen supervivientes, o sea, hay que ponerle un rol empoderante. Obviamente poner la etiqueta de víctima también les ayuda a entender todo lo que han vivido, pero yo siempre hablo de conductas. Esto es manipulación, esto es abuso, esto es luz de gas. Y eso sí que es verdad que me di cuenta que las empodera, pero nunca como poner el rol de víctima, porque muchas veces no están preparadas para sentirse víctimas, no están preparadas para poner la etiqueta de relación de maltrato. Entonces yo todo eso no lo abordo así. Yo les cuento un poquito, les pongo el nombre a la manipulación, a la violencia y tal, pero yo me voy al mensaje que ellas recibieron, ¿no? De no mereces amor, no eres suficiente, no eres lo suficientemente válida o no te has sentido lo suficientemente vista, ¿no? Entonces me voy a trabajar con esa idea, con esa creencia que generalmente se formuló en el pasado, ¿no? Pues a lo mejor de una herida de abandono, de una herida de rechazo, de una herida de humillación, y trabajamos también con eso. Y como tú bien has dicho, esto es una retraumatización de esa idea que se generó en un pasado. Hay chicas con las que yo he trabajado, personas con las que he trabajado que a lo mejor se han enganchado a esa relación con un refuerzo intermitente, pero no había como ese trauma tan potente. Pero igualmente el mensaje que han recibido en esa relación es el de no mereces el suficiente amor, no mereces ser amada. Entonces también trabajo con esa herida. Sí, no tienen que partir de tener una casa con haber tenido maltrato en la casa, no tiene nada que ver con esto, sino, quiero decir, no por tiene tú por qué.
no haber tenido maltrato en tu casa, no vas a caer en una relación de este tipo, ni por haberlo tenido tienes por qué repetir ese patrón, ¿no? Claro, pero imagino también que este tipo de personas narcisistas o abusadoras al final buscan un tipo de perfil más vulnerable, más débil Empático. Exacto. alguien que sepa que le va a poner las cosas fáciles para ellos ejercer su poder y su rol, imagino. Pasa una cosa muy interesante con los narcisistas. Ellos estudian cómo es el perfil. Evidentemente no podemos hablar de un único perfil, porque yo creo que todas las personas somos vulnerables a caer en las garras de este tipo de personas, porque es que de verdad que yo lo he visto en personas, en mujeres súper empoderadas, de repente una tía, una jueza, tal, y de repente en una relación de este tipo que dices tú, pero ¿cómo es posible si es que esta persona... no podemos hablar de un perfil de víctima, pero sí podemos hablar de rasgos. Podemos hablar de cómo son los rasgos de las víctimas. Pues son personas efectivamente muy empáticas, personas sensibles, que empatizan mucho con la herida del narcisista, ¿no? Con esa herida de... Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a Exacto, de, ay, pobrecito, de que en la intimidad como que cuentan a lo mejor su historia de que yo me he sentido así, no me han querido, no me han tratado como me merecía. Entonces empatizan mucho con eso y eso hace que se mantengan más tiempo en este tipo de relaciones. Solo se abre conmigo, solo Eso le es. puedo ayudar yo. Eso es. ¿Y qué, Pues no lo he visto en amigas esto. qué lleva a un narcisista a hacerlo? ¿O a una narcisista? Que lleva un ¿O narcisista sí, a manipular. ¿qué rasgos desde de crianza, digamos? Bueno, igual no has tenido Más algunos racional o- perfiles. Sí, sí, sí. Al final es curioso porque la herida narcisista es la misma herida de las víctimas. Vienen de herida de sobreprotección, de abandono, de padres narcisistas, vienen de hogares donde ha habido maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder sostener todo esto yo me creo una careta, que desarrollo esta personalidad narcisista, me creo esta careta en la que nada me duele, nada me afecta, me creo esta realidad y de esta manera yo puedo seguir adelante. Y casualmente vienen de la misma herida de las víctimas. Supervivencia al final. Exacto, lo que pasa que aquí el factor que los diferencia es cómo enfoco yo la herida, hacia adentro o hacia afuera. Lo enfoco hacia sanar, hacia empatizar, hacia querer ayudar a la gente o hacia que el mundo esté a mi favor, a mi servicio. Qué fuerte. Y eso también hace que les enganche mucho. Por eso son relaciones de codependencia, se necesitan Se el uno al retroalimentan. otro, efectivamente. No, la salvadora y el que quiere ser atendido. Salvado, efectivamente. ¿Qué diferencia hay entre una persona narcisista o una persona que tiene rasgos narcisistas? O sea, ¿existe esa diferencia o Sí, hay o sea, grises en...? efectivamente, podemos hablar de rasgos narcisistas como por ejemplo una persona que a lo mejor tiene un ego muy inflado, una persona que es muy egoísta, muy ególatra, podríamos ver que tiene rasgos narcisistas. Sin embargo, el perfil del narcisista, el trastorno de personalidad narcisista está como muy marcado. O sea, son personas que no tienen empatía, que tienen un sentido de la autoimportancia, que viven unos delirios de grandeza de yo soy, con perdón, el puto amo. Yo a veces digo palabrotas porque soy así. Ah, ya está. Soy así, pero, o sea, tienen como unos rasgos de personalidad muy marcados. En Teodora lo podemos ver en el personaje, ¿cómo se llamaba? Valens. En Valens. Sí, O sea, Valens. es que él es narcisista de manual. O sea, hago lo que me da la gana, involucro a todo el mundo y no hay un fin, o sea, no hay... me como por delante a quien haga falta. Sí, y además responde todo el rato a sus pulsiones. Total, y no tengo empatía de ningún tipo, ni siquiera hacia las prostitutas que están ahí un poquito... O sea, es como yo, y si sobra tiempo, yo. Es fuerte. Sí, y es que se ve súper claro. ¿Y se puede tratar? Mira, esta pregunta es muy compleja porque yo los narcisistas que he visto en consulta siempre vienen... Yo he tenido, y me costó verlo, vienen porque... Claro, obviamente, o sea, y además yo empatizo mucho con la herida de la persona y si viene con una herida tan profunda como es el abandono, el maltrato y tal, yo es como enseguida, venga, voy a hacer lo que sea por ayudar a esta persona. Vienen generalmente porque la novia les ha dado un ultimátum o la familia les ha dicho que se tienen que poner en tratamiento, pero generalmente un narcisista no reconoce
que tiene un problema. Es muy difícil verlos en terapia, ¿no? Claro, por eso el índice de detección es tan ínfimo. Los psicólogos que escucho que dicen, hay un 1% de narcisismo. Sí, es verdad, hay un 1% de narcisismo, pero porque no está diagnosticado. Infradiagnosticado, ¿no? Exacto. Entonces, los que vienen a consulta generalmente suelen venir porque les han dado un ultimátum, porque alguien les ha dicho que se tienen que poner en tratamiento, y cuando empiezan terapia aprenden esas herramientas para seguir manipulando. Entonces es contraproducente. ¿Hay cura? Sí. Darles un manual. Y no, total, es peligroso. ¿Hay cura? Sí. Cuando llegas a conectar con la herida y le reflejas la herida y son capaces de conectar con eso y decir, tengo un problema, que suele pasar muy poco, es cuando realmente el tratamiento es efectivo. Entonces, por eso el índice de salvación, por así decirlo, de reconversión con este tipo de perfiles es muy bajito. Es complicado, es un perfil muy complicado. ¿Y con el de víctima? Sí, con el de víctima, sí, 100%, 100%. Total, ¿no? Además, mi trabajo es muy bonito porque las ves como vienen hechas polvo, que realmente ellas creen que no hay solución, no hay salida. Vienen como, mira, Débora, he venido aquí a quemar el último cartucho. Claro. Y cómo vas trabajando su autoestima, cómo se van empoderando y cómo van saliendo de eso, es que es espectacular. Y cómo se van de terapia siendo unas diosas del Olimpo. Estos son mis límites, y yo como, sí. La autoestima de ellas venía tocada de antes de esa relación, o muchas veces la relación es la que hace que la autoestima baje todavía más. No sé si... Hay ambas. Yo creo que hay mujeres y hay personas que caen en este tipo de relaciones porque han sido manipuladas previamente y ya vienen con la autoestima deteriorada. Mira, yo siempre digo que hay dos tipos de perfiles que le encantan al narcisista. Las mujeres trofeo y las flotavidas, las salvavidas, ¿no? Están las que son unas empoderadas, diosas, empresarias, exitosas, sí, tal, no sé qué, médicos, no sé qué, personas súper inteligentes, ¿no? Que son como el trofeo, mira la mujer que tengo a mi lado, y luego están las... Que eso dice de mí, ¿no? El mira lo que he conseguido. Efectivamente, mira si yo he conseguido hasta un pedazo de persona a mi lado. Y luego están las salvadoras, ¿no? Las que son buenas, carismáticas, empáticas, que son nobles, que están ahí, que te ayudan, que te cuidan, ¿no? Estos son los dos perfiles, pero evidentemente no podemos generalizar porque va a gusto los colores y... Pero generalmente, si os dais cuenta, si fijáis, si os dais cuenta en vuestro entorno, trofeo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, si os dais cuenta las es como... dos cosas son verdad, total. Y tú, por ejemplo, porque te llegarán perfiles muy dolorosos, Sí. ¿no? ¿Cómo transitas tú una vez que se va el paciente de... O sea, ¿cómo lo gestionas? Tu carga emocional. Sí. ¿Cómo se hace? Claro. Pues mal, chicas, no me veis. Es un trabajo duro. Yo me dosifico mucho. A ver, sí que es cierto que yo, por suerte, vengo curtida porque trabajé en lo social y vi, por desgracia, cosas muy heavies, y estoy ya como muy curtida y muy trabajada en mí. Yo llevo muchos años haciendo terapia para saber diferenciar, ¿no? Y no absorber la herida, ¿no? Y aprender a diferenciar que este es su problema, y aunque soy empática, no soy sobreempática y siento y sufro su dolor. Tengo que salvar tu trabajo, sí. Pero al final... Pero muchas veces también es cierto que, como soy humana, no puedo evitar verme reflejada y decir, es que pobrecita, ¿no? Como tiene que salir de aquí lo antes posible. Y es verdad que es duro, pero yo creo que al mismo tiempo a mí me da mucha fuerza. Y que puedes hacer cosas muy importantes por ellas, porque al final tienes las herramientas para ello. Pues no nos hemos desesperado todas con amigas de, ostras, tienes que salir de ahí, pero sé que hasta que tú no lo veas no hagas el clic o no te pongas en manos de un profesional, no lo vas a conseguir. Correcto. Entonces tiene que ser guay también. Sí, es muy bonito. Claro. Es muy bonito. A mí yo lo digo siempre, pero es la gasolina que empuja mi motor a seguir, ¿no? Cuando las veo que están tan deterioradas y de repente van trabajando y van mejorando y van cumpliendo objetivos, ¿no? Para mí es como espectacular. ¿Cuáles son quizá los primeros síntomas, las primeras señales de que estás en una relación de abuso? Yo creo que cuando tú notas que empieza a comerte terreno, cuando tú empiezas a perder libertades, cuando de repente dices, lo mismo que les gusta de ti es lo que luego quieren apagar tu brillo, tu luz, lo que les encandila. Hay una fábula
que es la de la serpiente y la luciérnaga, que dice, una serpiente va por el bosque y va persiguiendo una luciérnaga, y entonces la luciérnaga se cansa y se para y le dice, te puedo hacer 3 preguntas, y la serpiente le dice, como te voy a comer, me da igual. Y le dice, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice, no. ¿He hecho algo malo para que me quieras comer? Y dice, no. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Y le dice, porque no soporto verte brillar. Y esto es un poco lo que pasa en estas relaciones, que lo que les encandila, ¿no? Estas mujeres que hablamos empáticas, trofeo, tal, no sé qué, luego es lo que quieren destruir y quieren aniquilar y quieren machacar porque no soportan el brillo de esta persona. ¡Hala! Porque los apaga. Efectivamente, eso es. ¡Qué Claro, fuerte! o hace ver que ellos no son tan excepcionales. Totalmente. Ya cuando dejan, digamos, de ellos de sobresalir, pues yo tengo a esta persona al lado, bueno, a lo mejor los primeros meses a mí me da importancia tener a esta persona al lado, pero luego ya no, ella se llevará toda la atención, entonces él la pierde. Me va a opacar. Claro. Claro, me va a opacar, yo no puedo permitir eso, que tengo que brillar más que... También eso es una de las técnicas que utilizan, se dice love bombing, esto de al inicio, Sí. todo... A ver, que en general, en las relaciones, o sea, en todas las que he tenido yo o las que he visto a mi alrededor, sanas, también al principio es mucho más... el enamoramiento Hombre, al final intenso, claro. es intenso, hay más atención, hay más tal, pero quizá en este tipo de relaciones sí que es muy exagerado la diferencia entre el inicio y cómo empieza todo a tornarse turbio. ¿No? Es que aquí, mira, hay un factor clave que es la almagemelización. Cuando tú a esa persona la conoces de 2 semanas y de repente esa persona te suelta, somos almas gemelas, red flag Huye. con patas, huid de ahí porque no me conoces. O sea, ¿cómo voy a ser tu alma gemela? Me lo puedes decir cuando llevemos 8 años juntos, cariño. José Luis. Exacto, ubícate, Pepe. ¿Cómo vas a ser el alma gemela si nos conocemos de hace 2 semanas, tío? En plan, es que es imposible. Brete, o sea, déjame. No, y además solo has visto todavía lo bueno. Claro, no conoces las luces y las sombras de la persona. Cuando llevemos 8 años me dices, eres mi alma gemela, y te diré sí. Claro. Pero con 2 semanas de relación, qué bien te quedaría ese anillo en ese dedo. Qué miedo. Red flag. Claro, y es súper chungo porque a la vez es lo que nos han dicho, que tenemos que aspirar toda la vida, de el amor rápido que llega como una flecha, Sí. que Sí, te atraviesa. a primera vista y todo mágico. Y es como, no, amiga, No, eso esa es- decisión la tienes que tomar con conciencia. Con cabeza, efectivamente, conociendo bien a la persona. Y luego, por ejemplo, a nivel de los, pues de los adolescentes, o sea, de las nuevas generaciones que van saliendo, porque antes nombraste la sobreprotección, eso es una herida, ¿no? Y fíjate, yo nunca lo había pensado como como un problema luego de actitud frente a la vida en general, pero no lo ponía en el lugar de herida de abandono, herida de sobreprotección. Sí. Entonces, ahí ya llevan unas cuantas generaciones donde hay muchísima sobreprotección, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto en esa edad? ¿Cómo lo puedes empezar a ver o cómo entrar en los centros o en las familias para hacerles ver que es una conducta perniciosa para el futuro? ¿Sabes de lo esa que persona? pasa? Que yo creo que venimos de unas generaciones pasadas en las que era todo lo contrario, ¿no? A golpes, a... Autoridad. Exacto, entonces yo creo que nuestros padres, bueno, no tanto nuestra generación, sino las que vienen después, como que han querido revertir todo eso, entonces lo han querido revertir a través de la sobreprotección, de que no le pase nada a mi hijo, a mi hija, que esté bien, que no darle todo sufra. hecho. Efectivamente, y entonces también yo creo que lo hacen desde el amor, Claro. pero cría cuervos y te sacarán los ojos. Si tú a una persona le enseñas que la vida todo es fácil, todo es sencillo, no hay dolor, no hay sufrimiento, no pasa nada, al final esa persona cree que el mundo está a sus pies. Sí. Entonces, efectivamente, estamos generando una herida bestial, ya no solo de narcisismo, sino... De vulnerabilidad también, Exacto. de que luego te ahogues en un vaso de agua. Correcto. Aún así, os digo que yo creo que las nuevas generaciones están viniendo súper potentes a nivel de inteligencia emocional y que nos dan 150 vueltas en todo. Yo hablo con los adolescentes y flipo, digo, 100%. qué locura. Total. Son increíbles.
Pero es verdad... Si no era para demonizarlo, sino No, lo he entendido perfectamente. Es más para los padres, más que... Muy vulnerable al final. Es más para los padres, que al final yo creo que aquí un factor clave que tienen que entender los padres, que, y yo lo digo sin ser madre, luego veremos a ver, pero que tú no aprendes a montar en bici hasta que no te caes. Y en la vida pasa igual. Es que tú no puedes aprender a hacer cosas si no experimentas. No queremos que nadie le rompa el corazón a nuestros hijos. No pasar por la frustración. Le tienen que romper el corazón y lo tienes que ver sufrir y acompañar en ese dolor. Total. Y es que la validación tiene mucho más peso que el sobreproteger. O sea, es decir, que se caiga, que le pase, claro, que le pase algo y que... Aquí, ¿no? Que se caiga, que le pasen cosas, que sufra. Y recoger ese dolor y decir cómo lo siento, qué necesitas de mí. La validación es mucho más importante que la sobreprotección. Y yo creo que estamos un poquito en ese punto, ¿no? De cambiar también esto. Que el ser madre o el ser padre es como, vale, yo tengo que saberlo todo. Y cuesta mucho preguntar, quizá, no sé, preguntarle a tu hijo qué necesitas, porque eso quiere decir que tú no lo tienes todo bajo control. Es que nunca lo vas a tener Hay bajo un mogollón control. de cosas. Cuando yo era adolescente, hace 10 años, pensaba, no entendía por qué hacían mis padres ese tipo de cosas y ahora, por la edad y por la terapia sobre todo, dices... amiga, que era por esto, que no supieron hacerlo mejor, o ostras, hubiera sido tan fácil como preguntarme qué necesitaba yo en ese momento. Claro. Entonces también entiendo que no se quieren sentir vulnerables porque es una posición de poder que nadie te ha enseñado cómo tienes que gestionar. Totalmente. Yo creo que la sobreprotección viene de la culpa, ¿no? Que sienten los padres de no soy lo suficientemente buena madre, no soy lo suficientemente buen padre. Entonces, claro, sientes esa culpa y quieres como cuidarle, que no le falte nada. No, es que tiene que pasarle todo esto. Sí. Ay, chicas. Y el papel de Didymus, por ejemplo, que hablábamos, que es como quizá la nueva masculinidad, ¿no? Ahora que estamos hablando de la gente joven, ¿tú crees, me da miedo hasta preguntarlo, ¿tú crees que vamos hacia eso, la sociedad? Porque yo creo que yo soy del 96, por ejemplo. Si en mi generación sí noto, y un poco antes y un poco después, sí que noto en mi entorno cierto cambio, pero creo que las que están viniendo... O sea, no quiero que suene a discurso de abuela cebolleta, pero... Pero un poco sí. Pero un poco sí. No, pero por ejemplo, tú ves mi generación y sí que ves este cambio, pero en cambio en la siguiente... me da un poco de susto lo que veo a veces. A ver, yo creo que esta preocupación que nos surge ahora es la misma preocupación que tenían las generaciones pasadas cuando nosotras éramos adolescentes. Claro. Yo creo que, de hecho, hay una frase súper famosa que no me acuerdo si era de Platón o Aristóteles, que decía, estas nuevas generaciones, era un filósofo famoso, no recuerdo quién era, ¿vale? Pero que decía algo así como estas nuevas generaciones que nada más que piensan en ellos mismos, tal. Y es como que lleva pasando toda la vida. Sí, exacto, que yo creo que es algo que... Desde que se escribe. Exacto, conforme vamos madurando y vamos conociendo lo que hay en la sociedad, vamos cambiando un poquito la mentalidad. Dicho esto, ¿qué pasa? Que ahora las personas referentes que tenemos están muy polarizadas. Es que no quiero decir nombres porque no me quiero meter en follones porque ya he recibido hate y podemos hacer pitidos si quieres. Me da igual el hate en realidad, pero que está el uno, el otro, el tal, de cómo nos educa, cómo tiene que ser el macho alfa. Y todo eso lo están absorbiendo las generaciones que consumen mucha tecnología, ¿no? Muchas redes sociales. Emprendebro, los criptobros, ¿no? Que es como, claro, esta figura de masculinidad, ¿no? Que para mí es una masculinidad súper frágil porque que tienes tanto que aparentar si no tienes nada que defender, ¿no? Yo, o sea, ¿cómo defiendo el feminismo? Pues en mi día a día. No soy una feminista, que tal, que cual, no, porque no me hace falta, es que yo soy feminista porque soy. Y lo demuestro con mi trabajo, con mi... Actos, todas aportamos desde la manera en que vivimos. Esa es nuestra lucha. Y ole por las que lo hacen más fuerte y las sigo a todas y las apoyo a todas a muerte. Y le explican a una chica de 15 años lo que le está pasando. Totalmente, y son necesarias. O que se expongan, que tiene que ser... Efectivamente. Por supuesto. Pero al final... no me suena tanto con el tema de la masculinidad, porque yo creo que al final se sienten tan atacados que no tolmen, nadie te está diciendo nada, cariño, te tienes que relajar.
te tienes que relajar. No todo el men, pero siempre men. Sí, no todo el men y siempre men, y al final que también tenemos que entender que yo también entiendo que hay mujeres que son de determinada manera, y no digo not all woman. O sea, tenemos que entender lo que hay y la sociedad en la que vivimos. Como siempre identificarte con el discurso que se dice sobre un hombre, porque ni todas las mujeres Ni somos representan, santas, ni maravillosas, ni todas las canarias me representan, ni todas las cantantes me representan. Totalmente. O sea, es meterte tú en un saco de representación. Pero hay algo sistemático que estamos de acuerdo en que hay que cambiar y que se tiene que mover. Entonces Totalmente. hay que hablar en términos generalistas, ¿no? Si nos vamos a lo individual... Yo como lo veo es que son hombres que se sienten muy atacados en su ego, masculino, y entonces como que tienen que defenderse. ¿Qué pasa? Que estos hombres hacen mucho ruido y son los referentes de estas generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que el discurso se va repitiendo. Y yo he visto vídeos de chavales de 15 años de ¿quieres ver cómo vas a vivir en Dubái con un Lamborghini? Y es como, vuelve a cuarto de la ESO, cariño. ¿Puedes Por matricularte favor. otra vez? Es que es como, mucho por estudiar. claro, pero al final pobrecicos míos, en plan, no los culpo porque están imitando patrones aprendiendo a referentes. vivir. Imite los Y- míos, o sea, cada uno vamos imitando hasta que tú te conoces. Que yo también entiendo que a lo mejor alguien que se acaba de descubrir el mensaje que está recibiendo, porque es necesario y porque no se ha recibido antes, es el de pues toda la problemática que hay, no todo el men, pero siempre men. No, siempre Entonces, men. al final, Siempre men. o sea, no los quiero ni infantilizar, ni victimizar, pero quiero entender que igual se sienten perdidos y necesitan como identificarse con algo Algo seguro, un algo- patrón que ha existido. y buscar esa identidad y un patrón que ha existido y igual se tiran si encima lo que ven en internet es eso y eso te está diciendo que vas a conseguir tal cual y que el feminismo es tu enemigo y que solo te quiere hacer de menos y perder privilegios, unos privilegios que al final creo que estamos de acuerdo en que el feminismo trae muchas cosas buenas para los hombres también, muchísimas. Pero los hombres no son el punto de mira del feminismo. Exacto, no lo son, pero Sí, o sea, 100% puede que... ser una reflexión a la que no terminan de llegar, 100%. que solo se quedan en el ataque, que es Sí, necesario que lo reciben como ataque. Como ataque, coño, perdón, y es un ataque también. Porque la realidad es la que es y tenemos derecho, pero vamos, a quejarnos y a exponer nuestra realidad, pero no quedarse solo en el ataque. Entonces yo imagino que la gente joven ahora mismo con el movimiento feminista que está viendo, pues se reacciona y se polariza como todo. Totalmente. Al final también lo que pasa es que sacan sus propias conclusiones de tú qué vas a sacar de un vídeo de 1 minuto. Tú te has metido a leer, a profundizar, a ver qué está pasando, por qué está pasando, de dónde viene, entender la raíz. Que no sea del una moda de problema. me gusta o no me gusta, como si fuera Exacto, cualquier otra entender la moda. raíz del problema. Entonces, claro, al final yo creo que las nuevas masculinidades también, o sea, los aliados, ¿no? Que como que quieren vender estas nuevas masculinidades también son parte del feminismo, ¿no? Claro. Y que son necesarios en la lucha también feminista. Que al final la lucha feminista no rechaza a los hombres, pero sí quiere dar espacio y voces a las mujeres, que es lo que no hemos tenido durante eones. Sí. Eso es lo que defiende el feminismo, Claro. no hay más. Sí, sí, y que no es ni siquiera, o sea, a mí me da más rabia tener que explicarle a un hombre el por qué tiene que ser aliado. Me da rabia decirle, es para que tú puedas llorar y te puedas pintar las uñas si quieres. Eso es una mierda. A mí me sirves, o sea, si de verdad quieres ayudar, me sirves señalando el comportamiento de tus iguales, porque por desgracia a ti te respetan más que a mí. Y si tú dices eso que acabas de decir, Exacto, es una ese es el mierda, problema. pues te van a respetar más que a mí. Entonces ahí sí que eres útil, señalando el comportamiento de tus iguales, creo yo. Sí, para que todos, bueno, para que Nos ellos estamos vayan poniendo enten- superintensas, No, pero Me está encantando. pero es para que ellos también vayan reflexionando y diciendo, bueno, ¿de dónde viene esto? Claro. ¿No? Porque yo reacciono así si para mí esta chica es igual que yo. O sea, lleguen a esa conclusión o se revisen para decir, bueno, espérate, porque tengo yo que comportarme como eso, como un macho alfa, incluso delante de otros chicos. ¿Qué gano yo con esto? ¿No? No es necesario. Si realmente yo estoy pensando que esta chica es igual que yo, lo que acabas de decir,
porque el sistema está hecho así, que está fallando. Al final no es tan sencillo como, no, yo no soy machista. Ok, de verdad yo me creo que tú no te creas superior a mí, pero entonces vamos a ver qué es todo lo que está fallando y por qué estamos en una situación claramente de desventaja en casi todo. Tú hablas también de la responsabilidad. Bueno, voy a acercarme. Tú hablas también. Claro, de la responsabilidad de cada uno con nuestros traumas. Si hubiera, o sea, ¿cómo se puede llegar a que la mayor cantidad de gente nos responsabilicemos para hacer una sociedad mejor? Así, yo, Mahatma Gandhi. O No, me encanta. otra persona. Está genial, sí, porque sabéis lo que pasa, que tanto en el rol de víctima como en el rol de la persona que ejerce el abuso, tendemos a culpabilizar a la otra persona. Y esto es algo que yo me encuentro 24/7, culpabilizar a la otra persona. Y la culpa tiene un rol importante, pero asumir y responsabilizarte de tus mierdas también va a hacer que no le salpique al de enfrente. Entonces, esto también es muy importante, el decir, vale, esta persona ha sido una pedazo de cabrona conmigo, con perdón, pero yo, ¿qué puedo cambiar de todo esto? Sí. Voy a trabajar en mí para que a lo mejor mis taritas y sobre todo en el rol del abuso, porque las personas que abusan muchas veces no son capaces de ver el daño que han hecho, entonces van tirando balones fuera. Yo te traté así porque tú hiciste tal o porque tú me cabreaste. ¿Realmente no lo ven? Es fuerte eso, ¿eh? Es que es mucho más fácil para ti contarte la historia justificando por qué fuiste así. Ya, volvemos a lo mismo, no asumir tus mierdas. No, pero es que asumir que tú eres malo es difícil y que has sido una Pero no pongamos la etiqueta de malo, que has tenido malo, conductas de abuso, Sí. ¿vale? Porque así sí podemos reparar, si decimos, mira, estas conductas son de abuso, pero se pueden mejorar. Sí que podemos reparar, pero si le ponemos la etiqueta de malo, pues apague y vámonos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te responsabilizas de todo esto, es mucho más fácil luego a la hora de vincularte, que cuando tú, por ejemplo, sientas celos, digas, vale, esto es mío. Siento muchos celos de que mi pareja esta noche vaya a salir y sé en el grupo que va a haber una pedazo de tía buena, pero esto es mío. Entonces, ¿cómo me lo voy a trabajar yo? Voy a comunicar cómo me siento, voy a, yo qué sé, trabajar de dónde vienen estos celos, de qué situaciones se me han activado, cuáles han sido esos disparadores. Voy a, obviamente, comunicarlo con la persona, que lo sepa, cómo me siento, tal, pero como todo desde un prisma de reparación. Claro. Yo creo que si todas las personas hiciéramos esto, el mundo sería, pues yo qué sé, un mundo feliz. Pero 100%. A mí, mi psicóloga, hace tiempo que estábamos hablando de este tema de los celos, y de todo en general, me decía, tienes que separar lo que es tuyo de lo que es de la otra persona. Correcto. Porque no vas a solucionar nada pensando que la culpa es todo de porque la he hecho, porque ella ha hecho, ni pensando, joder, es que te lo mereces, porque no has hecho esto suficiente, porque solo... No, hay cosas que son tuyas y que vas a tener que gestionar tú porque te van a servir para esta relación, para la situación del día de mañana, para 1000 cosas, para tu trabajo personal y luego tampoco cargarte tú con algo que está siendo un problema de la otra persona. Tú no eres, o sea, no te define cómo te trata esta persona, no te define. Y eso yo creo que es un mensaje muy importante que hemos hablado muchas veces entre amigas de no te define lo que él está haciendo contigo o lo que esta persona está haciendo contigo. No es tu culpa ni es verdad su forma de verlo. Totalmente, Ana. Yo a mis pacientes siempre les digo, no es la persona, es con lo que te conecta. Por ejemplo. Es tu herida, ¿no? Hace poco tenía una paciente que, ay, es que, ¿cómo es posible que esté pensando en este tío si lo conozco de hace 2 semanas? Este digo, cucaracho. ejemplo, por poner un nombre, ¿no? Y yo le digo, es que no es este, hoy es este, ayer era Perico el de los palotes y antes de ayer era Juan Luis de... Es con lo que te conecta. Claro. Entonces tenemos que volver a poner el foco en la persona. Y que la vida al final, ya aquí un poquito más adelante, no sé, como caminando, realmente te sigue poniendo oportunidades para que tú te revises. Para que repares. Para que pongas los límites si no los estás poniendo. Eso es. O sea, son oportunidades duras o no, pero dices, madre mía, porque siempre, no, esta cosa de repetir tú el patrón.
no, es que siempre me pasa esto con las amigas, o esto siempre me pasa con mi familia. Pues amigo, igual o amiga, igual Claro, hay algo ahí que estás... pero que no, que muchas veces lo que estábamos hablando no te responsabiliza, sino, ay, pues siempre me pasa esto, y te victimiza. Entonces también ese es otro patrón con el que si tú lo asumes, no, pues es verdad, yo voy de víctima en este caso, ¿no? Te llegan también, me imagino, a consulta personas que no solo que hayan sido víctimas o supervivientes, sino que utilizan el victimismo como herramienta de vida para relacionarse. Claro, al final también tú piensas que nosotras, las personas, nos movemos a través de estrategias, ¿no? De patrones de conducta. Entonces, si a mí hay algo que me funciona, como por ejemplo manipular a través de la victimización, si a mí esto me funciona, yo lo voy a replicar, porque es una conducta que me ha ido bien a lo largo de mi vida. Entonces, también hacerles de espejo, ¿no? La confrontación es muy importante en terapia. O sea, yo soy súper abrazo, achuchón, ven aquí, aceptación incondicional, pase lo que pase, yo voy a estar aquí a tu lado y te voy a apoyar, pero también hacerles un poquito de espejo. Claro. De, oye, ¿y esto cómo ves que siempre se repite igual y cómo podemos gestionarlo de la otra manera para que tú puedas mejorar en esto? Porque está claro que esto es una piedra que te arrastra y que no te deja caminar o ni siquiera correr. Entonces, como hacerles un poquito de espejo a través de la confrontación también les ayuda, pero todo de verdad, desde la aceptación incondicional de, oye, no pasa nada, o sea, devolverles eso que a lo mejor ni se lo habían planteado. Es que de verdad que muchas veces manipulamos sin darnos cuenta. Sí. No me había dado cuenta de que yo estaba utilizando esto, o la culpabilidad, ¿no? Es que tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Cuando les devolvemos esto en terapia y les hacen reflexionar, o sea, los pacientes reflexionan y dicen, ¡ah! Es verdad, ¿y cómo puedo cambiar yo esto? Pero claro, se lo tienes que hacer ver desde un prisma de aceptación incondicional y no desde la acusación. Desde el juicio, en el autojuicio. Exacto. Y este es uno de los problemas que tenemos en la sociedad, que muchas veces señalamos con el dedo, es que tú. No, vamos a hablar de cómo te hace sentir a ti lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Es que yo me siento muy triste cuando veo que te cuento las cosas y no me siento escuchada. Llegar a acuerdos. Eso es decir, es. mira, esto a lo mejor a ti no te cuesta tanto de cambiar, no es una renuncia tan grande para ti y para mí es un mundo. Eso es. Y al revés también. Que lo de la validación que dijiste antes a mí me parece súper importante. Muy importante. También Y con no las amigas, también con... Y Monse, no nos han enseñado a validar. Es que cuántas veces de las que habéis vivido en la infancia, cuando os ha pasado algo que habéis estado tristes, os han abrazado, venga, puedes llorar, está bien llorar, ¿qué necesitas ahora? ¿Quieres abrazar a tu peluche? ¿Cuántas? No. 0 unidades de veces. Cero. No, porque no Inexistente. sabían lo que decíamos antes. Claro. Siempre los padres lo hacen lo mejor que pueden, es. o las figuras que tengas tú de cuidado. Pero no sabían. Pero no tienen más herramientas, sino bueno, darte un abracito, venga, no estés triste. Sí, o no llores, o deja de llorar, porque y volvemos a lo mismo, porque eso está diciendo que yo estoy haciendo algo mal, ¿sabes? Porque te estoy permitiendo que tú llores. Y nos pasa con amigas también, de no saber cómo acompañar, cómo calmar, y con parejas, o somos tan egocéntricos de, ay, seguro que está así por mi culpa, ¿qué puedo hacer? Eso es desesperante también, acompañar a una persona que está en un proceso depresivo tiene que ser, o de maltrato, o de maltrato, de no sé cómo aliviar esa pena. Es como, colega, igual tú no eres el centro del universo y no puedes hacer nada más que acompañar estar ahí y validar. Y no irte, ¿verdad? Y no ir con, vale, a ver, solución mágica, consejo número 1, a ver si este te sirve. ¿Y por qué no pruebas que se hace desde la buena intención, pero es como, en ese momento no ves nada. Acabas de dar en la clave, Ana. O sea, el 90% de las veces que alguien nos cuenta algo, no nos lo cuenta para que le demos un consejo, nos lo cuenta para sentirse escuchado o escuchada. Entonces, en vez de pensar, o sea, yo siempre digo, ¿escuchamos para responder o escuchamos para entender? Cuando alguien te está contando algo, tú estás pensando en darle una solución. Es que a lo mejor esa persona no te está pidiendo una solución, te está pidiendo que te sientes y la escuches. Yo siempre digo, ¿qué puedo hacer por ti? Siempre hago la misma pregunta porque no sé lo que la otra persona se espera de mí. O sea, obviamente si tu amiga te está contando, es que estoy fatal, tal, no sales solo a decir, tía, déjalo ya, qué pesado, tal. Pero es que, y a mí también me ha pasado como amiga, porque soy persona, ¿no? Soy humana. Pero a veces Claro. es mejor en ese momento escuchar, y cuando esa persona ya ha llegado al punto, está liberada, entonces decir, pues que sepas que era un cucaracho y nos vamos a reír. Eso, en el momento en el que está preparada para escuchar. escuchar. Decir. Eso es. Pero en ese momento es como, cuando escuchamos a la gente, es como, ¿qué necesitas de mí? Porque eso es la validación. Entonces ahí como que acoges lo que está diciendo la otra persona y como que la otra persona dice, vale,
porque yo solo quería desahogarme, yo no necesitaba que me dijeras, tienes que hacer esto o lo otro, no queremos soluciones, de verdad. Aunque ni lo entiendas. Ya, y que es muy totalmente. frustrante además recibir 80 millones de posibles soluciones y sentir que no eres capaz de hacer ninguna o que no conectas con ninguna. Es como, encima dices, ostras, muchas no estoy veces- pudiendo salir, la gente me está dando 1000 opciones y no consigo agarrarme a ninguna. Total. Y que también la solución muchas veces no es tan fácil, ni tan sencilla. Es que hay que mirar toda la historia de vida, entender por qué, mirar qué mecanismos están agarrándose ahí. Es más complejo. ¿Qué que es el MDR? Ay, Sí, que nos cuentes. vale, pues es una terapia relativamente nueva, ¿vale? Que es a través de estimulación bilateral, ¿vale? Entonces se puede hacer a través de movimientos oculares o el tapping, ¿vale? En el que tú procesas los traumas porque vas trabajando con el subconsciente, por así decirlo. Es que es mucho más complejo que todo esto, pero como que tú trabajas con la herida directamente del paciente. O sea, es decir, hay como una especie de tablita de creencias, ¿no? De no soy suficiente, no valgo, no soy querible. Entonces tú les pones las creencias, vemos la creencia con qué le conecta, ¿no? Con cuál es la herida y trabajamos con eso directamente, que sería la diana. O el recuerdo base, dónde se originó, cuál fue la primera vez, en qué momento fue la primera vez que tú sentiste esta creencia. Y trabajamos sobre todo con el cuerpo, con dónde se manifiesta, ¿vale? Esta creencia no es lo suficientemente válida. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? Y hay gente que te dice, pues en el pecho, en la garganta, en las manos. Vale, pues ahora conectando con esto vamos a ir a ver cuándo fue porque el trauma reside en el cuerpo, chicas. Lo que la memoria no puede recordar, el cuerpo tiene memoria y ahí es donde tenemos que trabajar con el cuerpo. Entonces el MDR ayuda a integrar todo. Pasada. Es una locura, a mí te me da flipa. también información. ¿no? Claro, A ti como terapeuta. porque luego empiezan también a desbloquear muchas cosas. A mí me traen en la siguiente sesión, he soñado con esto, o fíjate, Débora, estaba haciendo la compra y de repente me acordé que con 5 años mi abuelo me dijo tal. Y es como, vale, todo esto es información que tu cerebro te va Piezas permitiendo. para el puzzle, Eso claro. es. ¿Y utilizas música también o como para que ellos toquen o la usas tú? No, música no, No se solamente, usa. no, solamente vale. movimientos. Yo lo trabajo con movimientos oculares. Igual los pacientes que a lo mejor no integran bien con movimientos oculares porque no pueden, pues también con el tapping. Pero siempre es trabajar esto, las creencias, dónde se manifiestan en el cuerpo, las dianas, ¿no? Los recuerdos traumáticos y dónde se originó. Entonces eso te permite también tener un mapa mental de dónde están las situaciones traumáticas y en el caso del maltrato, dónde está el origen. Que esto también es muy potente. Es que tú has estado en esta relación que es una retraumatización de cosas que tú has vivido en el pasado. Y así un poco ya para cerrar el tema, ¿qué señales, bueno, más que señales ya hemos hablado de ellas, ¿cuáles son los pasos, los primeros pasos que crees que puede dar o que tú ves en consulta que da una persona, una víctima, para salir de esa situación? Yo creo que la pieza clave es contarlo. Cuando tú lo verbalizas, pasan dos cosas muy interesantes. La primera es que cuando lo cuentas, tu cerebro lo escucha y lo hace real en tu cabeza. Un relato. Lo verbalizas y te escuchas y dices, Dios, esto está pasando, es real, estoy viviendo abuso. Y luego también el contarlo a alguien que tienes cerca, a tu red de apoyo, te está facilitando el pedir ayuda. El decir, yo con esto no puedo sola. De verdad que yo creo que el acto de valentía más grande es pedir ayuda, el reconocer que no podemos nosotras mismas, tanto a terapia como a la red de apoyo, como a quien sea, ¿no? El yo no puedo sola con esto y tengo que pedir ayuda a alguien. Entonces lo verbalizo, el contarlo es un paso gigantesco. Qué bien. Y luego la red de apoyo también es muy importante, el dejarte caer y que te sostengan personas que estén a tu lado para que el dolor no sea tan grande, el dolor compartido siempre es menos dolor. Entonces yo creo que esta es la clave, pero sobre todo el reconocer que necesitas ayuda y pedirla. Y ya ahí dejarte que te ayude la persona que ¿Y tenga no que hay hacerlo. algún caso donde tú tienes que agarrar a la persona, no de los pelos, pero y llevarla porque Intervenir. realmente es incapaz, o sea, incapaz de ponerlo en palabras? Qué delicado. ¿Hay casos? Yo siempre veo hasta dónde está, o sea, en qué punto está la persona, porque también lo que pasa
que esto también lo trabajamos mucho con la perspectiva de trauma, es la disociación. Hasta qué punto la persona está disociada de lo que ha vivido. Porque a mí me han llegado pacientes que me han dicho, Débora, es que a mí la anterior psicóloga me decía, y yo sé que lo hacen con toda la buena intención, pero aquí tenemos que tener mucha perspectiva de género y mucha formación en esto para saber cómo se interviene con este tipo de perfiles. Yo siempre digo, si no sabéis llevar el caso, derívalo a un especialista. Total. Nena, no pasa nada por derivar. Si estamos aquí las psicólogas que tenemos formación en esto para abordar, pero claro, lo dicen así de primeras, esto es maltrato. Y a lo mejor la persona no está en el punto de acogerlo porque está muy disociada. Ella cuenta los episodios de maltrato, incluso de violación, porque esto se da mucho, las violaciones dentro de la relación, donde más se da, en conocidos. Entonces, tú no puedes decirle a la persona, esto es abuso sexual, porque a lo mejor la persona no está preparada para acogerlo. No lo he identificado. Está disociada, entonces la disociación es un mecanismo de defensa para proteger a la persona de la situación tan violenta. Entonces, ese mecanismo está muy bien puesto, esa defensa está muy bien puesta. Entonces, yo trabajo con él, vale, ¿y esto a ti cómo te ha hecho sentir? ¿Y tú a esto qué nombre le pones? Si una amiga te contara esto, ¿tú qué le dirías? Claro, así es como se aborda, para ir como poniendo ese colchón. Reconociendo. Para que cuando caiga el golpe no sea tan duro. Y esto es muy importante. Entonces, ¿hasta qué punto la persona está dispuesta o está abierta o está preparada para escuchar lo que... Exacto. La puedes dejar en shock. Es que, de hecho, a mí me vienen, por desgracia, muchas chicas de rebote, de otras terapias. Y yo digo, yo sé que mis compis lo hacen, creo firmemente que lo hacen con todo el amor del mundo y con todas las ganas de ayudar, pero creo que necesitamos mucha formación en esto, ¿no? De cómo abordamos el caso. Porque si la víctima está disociada, hace poco me ha llegado una chica que me decía, mi anterior psicólogo, una máquina, especialista en abuso narcisista, y me decía, esto es hoovering, esto es tal... Pero me dijo, es que eres víctima de maltrato. Y me decía, es que yo no me reconozco como víctima. Y yo, claro que no. Claro. Yo le dije, claro que no. Digo, vale, esto es juvenil, esto es tal. Pero tú no tienes por qué reconocerte como víctima. Ahí como que le quité ese peso y como que yo noté que se aliviaba muchísimo. Claro. Porque tenemos que ver en qué punto está la persona, con toda la buena intención, pero... Es que estamos trabajando con trauma complejo. Es que al final las relaciones de maltrato son trauma complejo. Ya me dirás. Entonces tenemos que abordarlo desde la perspectiva de trauma, de ver hasta qué punto la persona está preparada para acoger todo esto. Qué interesante. Sí. Sí, yo amo mi trabajo, o sea, lo amo con todo mi corazón. Se nota. Es que me flipa. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo también decidí especializarme en todo esto porque vi que había mucha necesidad y yo también, como lo viví, y mi proceso fue... complicado porque me costó mucho dar con la persona que realmente me ayudó. Dije, yo tengo que aportar en la sociedad, yo soy psicóloga, o sea, yo tengo que echar una mano a estas mujeres que lo necesitan. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues sobre todo formándome mucho y entender de qué manera podía acoger a la víctima sin que fuera una víctima. Claro. Entonces por eso decidí que yo tenía que aportar mi granito de arena, y es que este es mi propósito en la vida, como ayudar al mayor número de mujeres. También por eso escribí el libro, el podcast, que pues distintos recursos que puedan ayudar, ¿no? O talleres. Es súper amable, porque son pocos minutos, como quien dice. Son pildoritas. Son pildoritas que tú escuchas y dices, pues yo ya con esto... Son mensajes que te resuenan, que no te violentan lo que tú dices. Eso ¿no? es. Y es una cosa para pensar, no es un podcast alrededor de un montón de facetas dentro del espectro de la como de la esto que estamos haciendo. No, pero sí. Esto no es un podcast de psicología. No, está claro. Pero quiero decir, me parece muy inteligente hacerlo así, porque aporta. Claro. Y ese día que escuchas eso, dices, voy a darle una vuelta. Un acompañamiento con cariño. Yo no sé. Claro. Y pienso igual que tú, seguramente, y ni siquiera soy psicóloga. Y habrá psicólogos maravillosos con la mejor intención del mundo. O sea, 100%. Pero 100%. Yo a veces he sentido más confort con mi psicóloga cuando me ha dado un abrazo y me ha dicho, tienes que estar pasándolo fatal, te abrazo, ya está. Literal, o qué putada lo que has vivido. Y luego hay otro día que yo llego a full y me dice, venga, y nos ponemos manos a la obra y sacamos 87 conclusiones en un día. Pero Correcto.
Pero es escuchar al otro, al final. Eso. Al final también la idea del podcast nace porque hay mucha gente que me escribe por Instagram y me pide consejos y como no puedo estar dando consejos, lo que hago es preparo la temática y les mando el podcast. Digo, mira, Anda. este podcast habla de esta temática y te da herramientas para poder trabajarlo por tu cuenta. Qué guay. Esa fue la idea del podcast, como para poder ayudar a más gente a que tuvieran herramientas y recursos gratuitos. Claro. Para que pues, fuera accesible a todo el mundo. Esto es lo que trabajo yo en terapia, pero te lo voy a dar gratis para que tú también lo En tengas. Spotify, por ejemplo, Sí, que eso todo es el que mundo está se ahí. puede bajar app claro. de Sí, Spotify sí. y oírlo gratuito, Qué que bien. quede constancia. Sí, o sea, al final algo gratuito para que la gente que no pueda hacer una terapia pues también pueda acceder a recursos psicológicos de calidad. Ay, Débora, qué bien. Pues Muchísimas gracias. por A haber vosotros, venido me a ha la encantado, ópera. chicas, sois maravillosas las dos. gracias. Amiguitas ya por así. Sí, muchísimas gracias gracias. por venir. Si quieres compartir algún proyecto que tengas en mente Pues, próximamente. mira, el proyecto que tengo ahora mismo en mente es parar. Porque, Amen, hermana, con ese proyecto. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, obviamente, capitalista, hiperproductiva. Yo estoy metida en esta vorágine, soy emprendedora, soy mujer, tengo 8.000 proyectos, tengo que, venga, el podcast, el libro, los pacientes, las redes tiempo. sociales, tal, no sé qué. Y este año 2025 me he propuesto parar. Qué bien. He dicho, mira, este año voy a parar. Yo solo te puedo dar la enhorabuena y todo mi apoyo y la validación. Sí, nos alegramos tanto. Gracias, Te chicas. quiero muchísimo. Es que sí, o sea, es que al final también es como, el premio también es parar, ¿no? Como emprendedora también es como un respiro. Porque lo puedes hacer. Sí, totalmente, Si no, totalmente. Si no, ¿para qué? ¿Para qué ir siempre a 300 por hora si no te puedes parar a disfrutar del camino? Totalmente. Pues que lo disfrutes. Antes valoraba mucho el estar metida en 8.000 proyectos tal, y ahora que estoy, valoro mucho más el relajarme, poder leer un libro, tomarme un café, charlar con una amiga. Es que digo, esto es riqueza. Calidad de vida. Sí, y necesitamos parar de verdad. Con eso nos quedamos. Qué bien. Comprad el libro, escuchad el podcast y aprended, de verdad, disfrutad. Gracias. Gracias. Lo que acabas de escuchar es un episodio de El Gallinero Real, un podcast de Ana Arán y Montse Martín, con la colaboración de Intermezzo, grabado y producido por Víctor Cruz e Ignacio Campillo. Puedes vernos en YouTube y Spotify y también puedes seguirnos en Instagram, @elgallinerorealpodcast.